Estamos en un momento sumamente interesante en México en términos de flujos migratorios. México está en el corredor más importante en el mundo en términos de estadísticas y números de personas en estos flujos migratorios. Si ven los encuentros en la frontera norte de México con los Estados Unidos, en los Estados Unidos solamente en el año fiscal anterior habían 1.8 millones de encuentros de personas que después fueron o expulsadas o deportadas. Entonces, es un número que no hemos visto en 2 décadas. Entonces, en términos de los números que están viviendo, no solamente desde Centroamérica, pero también desde el Caribe, desde Sudamérica, desde África, desde Asia, el número sigue aumentando. Y obviamente tiene que ver con muchos factores. Ahora, en los últimos 2 años vimos cierres de fronteras, entonces eso fue más difícil para esas personas que querían venir. En esos últimos años ya las fronteras están más abiertas, el movimiento más posible. Además, hay cambios en las políticas migratorias en los Estados Unidos y obviamente eso es una atracción para muchas personas. Y también tenemos que ver la situación con las comunidades en los países de origen, donde estamos viendo problemas con desastres naturales, huracanes, problemas con seguridad, la pobreza extrema y básicamente gente que quiere una mejor vida. Entonces están buscando reunificación familiar, están buscando educación para sus hijos, están buscando un trabajo, una manera de ganar la vida y apoyar a sus familias con sus remesas. Entonces hay muchos factores, es una situación muy compleja aquí en México. En términos de cómo se está manejando y gestionando la migración, obviamente es un reto enorme para el país, pero están trabajando en muchas áreas para abordar esos temas que acabo de mencionar. Por ejemplo, la prevención de la trata y el tráfico de las personas, a la asistencia para las personas migrantes. También, obviamente, hay cosas que necesitamos mejorar. Por ejemplo, la seguridad de esas personas, el acceso a los servicios, que sea servicios médicos, la educación para los niños que están pasando por México. Y también necesitamos reconocer que México, aparte de ser un país de destino, un país de origen, un país de tránsito y un país de retorno, es más y más un país de destino. De esos 4, aún más un país de destino. Eso es importante reconocer porque hay personas que quieren quedarse en México. Y si estamos viendo desde el nivel federal, nacional, recientemente, porque hay un flujo importante de personas haitianas que están viniendo desde Sudamérica, recientemente hicimos una encuesta y de las personas que entrevistamos, 74% nos dijeron que quieren quedarse en México, que es una estadística muy interesante y muy importante porque hay gente que están buscando trabajo aquí en México, no están simplemente pasando para llegar a los Estados Unidos. Guanajuato nos invitó a hacer este proceso de indicadores de gobernanza migratoria. Eso es sumamente importante porque es solamente el tercer estado, después de Chihuahua y Oaxaca, donde estamos realizando este estudio. Y esto demuestra el compromiso del Estado en analizar la política migratoria, analizar los servicios que están brindando y también analizar cómo pueden mejorar. Y eso es sumamente importante porque es el primer paso. Segundo es el tema de las personas mexicanas en el exterior y que están retornando. Y entiendo que hay un porcentaje importante de personas desde Guanajuato que van a los Estados Unidos y también los servicios que ellos están ofreciendo aquí en el estado en términos de facilitar las remesas y también apoyar a las familias que están aquí
mientras tienen alguien de su familia que están en los Estados Unidos, y también facilitando la reintegración de esas personas mexicanas que regresan desde más que todo los Estados Unidos. Anteriormente a este formato de Secretaría del Migrante, Guanajuato trabajaba en un formato de instituto, que era el Instituto Estatal de Atención al Migrante. El cambio es sustancial y tiene que ver con la visión que trae el gobernador de atender el tema de la migración. Antes estábamos muy enfocados a lo local, únicamente generando políticas públicas para atender a nuestra comunidad, la comunidad guanajuatense en el exterior, particularmente Estados Unidos y Canadá, pero todos los programas, toda la visión, todos los esfuerzos en las diferentes áreas y la colaboración con otras dependencias giraba alrededor de atender a nuestra comunidad. Eso actualmente en la Secretaría sigue siendo, porque es nuestra comunidad más fuerte y es como la columna vertebral de la atención que damos a toda nuestra comunidad. Sin embargo, no es la única. Con la visión que trae el gobernador y que le da las indicaciones a nuestro secretario, que es el doctor Juan Hernández, pues es ampliar esto, ¿no? O sea, crece el abanico de atención a la comunidad migrante y va, como lo expresa Dana, haciendo reconocimiento a lo que sabíamos que estaba pasando. O sea, Guanajuato es un estado de origen, tránsito, destino y retorno. Entonces tenemos comunidades guanajuatenses que es a las que nos debemos en mucho sentido, pero también tenemos una migración en tránsito que impacta económicamente, culturalmente, socialmente de manera muy fuerte en nuestro estado, que es la comunidad de migrantes nacionales, particularmente de Oaxaca y Chiapas, que son los jornaleros agrícolas que transitan de manera temporal en el estado y la gran mayoría regresa a sus comunidades de origen después de ciertos tiempos, digamos, por la cosecha y todo este tipo de cosas. Migración en tránsito, que es la comunidad centroamericana, que en algunos casos llega, como lo hemos visto para Guanajuato, en caravanas o grupos muy grandes organizados, pero fuera de esto tenemos permanente la presencia de hermanos centroamericanos que de manera individual o en familias están cruzando por el estado claramente con el objetivo de llegar al norte. En el caso de este grupo es excepcional alguien que quiera gestionar o su calidad de refugiado y que podamos solicitar el apoyo de ACNUR para estas gestiones. Muchos están en tránsito esperando descansar, recuperarse, sobre todo los centroamericanos, y el objetivo claro es llegar a Estados Unidos. Entonces es un grupo nuevo que empezamos a atender en los últimos 3 años desde la formación de la Secretaría, que es muy importante, y las comunidades internacionales, que ustedes ya lo saben, que son todas las comunidades, la comunidad japonesa, la comunidad alemana, española, etcétera, son cerca de 19 comunidades que viven en el estado, que vienen a estar acá con sus familias y que ya han generado grandes colonias de ellos, ¿no? Escuelas, bares, restaurantes, lugares donde pues se siguen fortaleciendo como comunidad, ¿no? Y ha sido muy interesante porque Guanajuato en los últimos años se convirtió en un estado plural, ¿no? En un estado que de repente tiene que revisar sus políticas públicas, sus reglas de operación y todo esto, porque de repente el mosaico crece, ¿no? Y de repente nos vemos con un estado que no solo lo habitamos guanajuatenses, o sea, lo habitan haitianos, centroamericanos, en fin, de diferentes partes del mundo, y entonces la política social tiene que responder a todos estos sectores. Entonces ha sido una experiencia interesantísima para poder generar las acciones y ser un estado incluyente y coherente, ¿no? Con lo que decimos. Tiene que aterrizar en lo que mencionaba Dana, en que todas las personas que pasen de manera permanente o temporal en el estado pues tienen que ser sujetos de los beneficios de estos programas, de los básicos y de todos finalmente, ¿no? Que son salud, educación y demás, pero que puedan gozar de este ejercicio de libertad y de derechos fundamentales como los guanajuatenses, cualquier otro migrante. Entonces ha sido muy interesante. Creo que la creación de la Secretaría marca un hito, ¿no? En términos de la atención a migrantes que viene dando Guanajuato. Desde hace muchos años traemos el tema de atención a la comunidad y ha crecido, ha cambiado, en fin, intentando responder a la realidad que a veces nos rebasa, porque hoy por hoy que está muy complejo el tema, pero la Secretaría pues ya trae esta visión. Entonces creo que hay como una gran coherencia entre lo que está haciendo la Secretaría y lo que nos sucede todos los días en las calles, ¿no? Con la población migrante.